que me dé el reporte de que estén ustedes conectados. Bueno, ya estamos casi todos, nos faltan solamente unos 2 compañeros por conectarse, entonces yo creo que podemos empezar a trabajar los contenidos de esta clase. Les agradezco mucho haberse anotado. Nos habíamos quedado en el tema de los hábitos, del hábitus y los campos sociales. Hoy vamos a trabajar los capitales todavía y la violencia simbólica, ¿verdad? Todos estamos considerando al autor Pierre Bourdieu. Déjenme les pongo aquí vamos a decir que las fuentes, ¿verdad? Déjenme ponerles aquí la distinción. Para que ustedes tengan, cuando quieran, si tienen alguna pregunta más amplia que lo que nosotros estamos haciendo por aquí, déjenme ver porque está de comprar. Aquí está. Aquí hay una que es libre, de libre acceso. Dice introducción a la distinción, no, pero es que me está apareciendo nada más como para compra el libro de la distinción. En la Wikipedia, en Google Store, la Casa del Libro. Bueno, les voy a pasar un link de YouTube donde ustedes pueden leer, oírlo, ver una parte del resumen, ¿no? Que el mismo autor hace de su trabajo. Entonces se los voy a poner aquí. Aquí se los voy a poner. Ese es el libro que estamos considerando en alguno de los temas. Y luego hay otro. Espérame tantito. Les quiero poner el link del libro completo para que vean, tengan la oportunidad, cuando ustedes quieran, de consultar de una manera más amplia lo que nosotros aquí, lo que yo aquí les estoy resumiendo por el espacio de la clase, ¿verdad? Entonces, se los estoy tratando de conseguir para poner en el chat la sociología de la cultura. Aquí está. Ok, aquí está también la sociología. Ahí está. Espérenme tantito. Yo creo que a ustedes les sirve la sociología de la cultura. Es una excelente lectura. Porque ustedes no la quieren la sociología por sí, la quieren la sociología vinculada a la historia, ¿verdad? Que esta es la tarea de ustedes. Entonces, déjenme, las estoy guardando. Aquí en descargas, ahí lo voy a bajar. Ok, bueno, ahora sí voy a presentarles el trabajo del día de hoy. Habíamos hablado, la clase pasada, de que había campos y capitales. Es que no les quiero poner esa pantalla porque si cambio de diapositiva, no, ahí está. Que había campos y capitales y que había una lucha entre esos campos y capitales. Ahora vamos a ver en qué consiste esa lucha entre campos y capitales, ¿verdad? Ahí está. Pero déjenme salirme porque luego no puedo ver el chat y no sé si me están poniendo algo importante. Ok, está bien. Así ya tengo 2 perspectivas.
Bien, entonces tenemos aquí, muchachos, la violencia simbólica. Bien. Es una diapositiva que recogí del internet, por eso no le quito el autor, ¿verdad? Para citar que lo encontré allí. Y se trata de lo siguiente. Dice aquí, dice, quiero demostrar, dice Bourdieu, que la cultura y la educación no son meros pasatiempos ni su influencia es secundaria. Son importantísimos para afirmar y reproducir las diferencias entre grupos y clases sociales. Así pues afirmaba que había un sistema desigual y un sufrimiento humano de los desamparados, ¿verdad? Porque esas diferencias entre los seres humanos y las clases sociales se afirmaban y se reproducían mediante la cultura y la educación. ¿Okay? Luego, también nos habla del poder simbólico. Aquí se trata de que hay una dimensión simbólica de las relaciones de dominación que se encuentran inscritas en el cuerpo como hábitos, ¿sí? De allí la gran estabilidad de un orden social al haber alcanzado la sumisión inmediata, casi natural, de los dominados. O sea, desde que nosotros nacemos, nosotros tenemos ya en nuestro ámbito inmediato, cómo se deben de desarrollar las relaciones de dominación, ¿verdad? Entonces, y dice el autor que están en el cuerpo, en el hábitus que nosotros desarrollamos. Ya estuvimos comentando el hábitus la reunión pasada, y entonces por eso es que es muy eficiente, ¿verdad?, la sumisión, porque nos lo enseñan y lo traemos inscrito en nuestro cuerpo. Fíjense bien, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque debe tener tal forma, porque debe alimentarse de tal manera, porque debe comportarse de tal manera. Esto me parece a mí bastante importante, porque nos dirá, por ejemplo, por qué habla como habla un líder, por qué habla como habla alguien, ¿cómo se llama?, clandestino, por qué habla como habla una persona relacionada con el ámbito religioso o con el académico o con el político. Lo tenemos inscrito en el cuerpo. Nosotros sabemos cómo nos va a hablar o cómo se va a comportar un deportista, a diferencia de un pastor, a diferencia de un abogado, a diferencia de un juez, a diferencia, cómo habla un profesor a diferencia de un alumno, ¿no? Tenemos allí como conductas, diálogos y modos de expresión que se nos dan para poder caber en ese hábitus en que nosotros hemos estado insertos en nuestra vida. Y dice aquí que entonces la violencia simbólica, más que la física o cualquier otra forma de coacción, constituye el mecanismo principal de la reproducción social y el medio más potente del mantenimiento del orden. Fíjense bien, no es la violencia física, sino la simbólica la que sirve para mantener el orden. ¿Cuál es la violencia simbólica? Aquella que instauran las instituciones, aquella que instauran los aparatos ideológicos del Estado, aquella que la tenemos en nuestra mente y que nos reprime o nos detiene de hacer lo que querramos hacer. Entonces allí encontramos que hay vínculos, perdón, sí, dígame. Esto puede ser como el ensayo, bueno, creo que se puede aplicar como en el ensayo que leímos de Octavio Paz, ¿no? Creo que era Octavio Paz de... Sí, el que estábamos diciendo de máscaras mexicanas. Sí, sobre como este Y de la sentimiento que chingada. existe de la raza derrotada, exactamente. Y creo que también algo similar pasó posterior a la apartheid en Sudáfrica y en Estados Unidos y en muchos otros países, Claro. que es que a pesar de que la esclavitud está abolida, muchas veces la raza negra sigue sintiendo que tiene unos grilletes, pero están en la mente. Bien, ahora aquí yo quisiera decir algo con respecto a tu participación. Están en la mente, pero no solo de la raza negra, están en la mente de los blancos. Y la evidencia más clara la tenemos en este presidente que acaba de perder las elecciones. El presidente Trump era racista, es racista, y todos sus seguidores encontraron un eco en el poder y se volvió más radical el desprecio por otras etnias. Cómo habló de los asiáticos, de los latinos, cómo se trataban a las personas, ¿no?
Hubo una vez que se determinó una ley que solo por si tenías apariencia de hispano, tenías que traer tus papeles para demostrar que no eras indocumentado. Entonces, la ley permitía que te pararan en la calle, o nada más porque parecías latino, aunque fueras estadounidense, y cada vez tenías que estarte identificando. A mí me recordó el asunto de la estrella amarilla en el nazismo, ¿no? Entonces, sí, como dices muy bien, está en su mente, maestra, está en la mente de los negros, pero también de los blancos. Dígame. ¿esa ley no fue en la finales la presidencia de Obama o si fue con Trump? Creo que fue a finales de la presidencia de Obama o al principio de esta, pero sí fue una ley bastante agresiva porque Sí. era solo si tenías apariencia de hispano. Sí, igual funciona muy bien con el ejemplo, digo, con la violencia simbólica. Sí, funciona como ejemplo. Ahora, lo que yo quiero decir es que primero la violencia simbólica está en la mente y después pasa a lo físico. Ya vimos los asesinatos cometidos por la policía contra gente de color que desataron toda la violencia en el país, ¿no? Y también vamos a decir que nos parece el asunto como que aunque se arreglen las leyes, aunque el aparato ideológico de la jurisprudencia o del derecho esté resuelto, la gente sigue con esas ideas, con ese hábitus de la supremacía blanca, de la supremacía de los norteamericanos versus los latinos, los inmigrantes, los asiáticos, los negros. Es decir, se sigue ejerciendo violencia simbólica. Miren, un ejemplo más doméstico que yo viví en un grupo de historia, creo que ya se los conté. Algún semestre tuve yo tengo yo creo que ahorita ya tengo unos 7 años trabajando en el colegio de historia, estamos hablando de 14 semestres, y en algún semestre había un muchacho que venía de Coahuila, y le decían Coahuila. El muchacho ya no era Pedro, no sé cómo se llamaba, era Coahuila. Maestra Coahuila quiere participar. Maestra Coahuila es de nuestro equipo. O sea, a lo mejor nos daría risa, pero eso nos está hablando de una violencia simbólica de exclusión, que a lo mejor no está hecha con esa intención, pero sí porque lo destaca. ¿Por qué le dicen del nombre de su estado y no su nombre de pila, como le dicen al resto de los compañeros? Y me pasó también en sociología. Había un compañero, creo que también ya se los conté, había un compañero, yo le estaba tomando lista y me dijo, me llamo tal, pero dígame Chiapas. Y me quedé yo callada y le digo, ¿y por qué? Porque soy de Chiapas y me dicen Chiapas afuera, pues dígame Chiapas aquí, maestra, no me pasa nada, ya me río de eso. Pero eso de ya me río de eso es que tuvo que superarlo en algún momento. Vean cómo hay una violencia simbólica, ¿verdad? Y queriendo y no, aunque no le toquemos un pelo a esas personas, los hacemos sentir diferentes, los hacemos sentir extraños, los hacemos sentir que nunca encajaron del todo en el grupo. Y aunque ellos adoptan ya el nombre y mejor lo usan, dice, hay un filósofo, se llama Jorge Portilla, y hay un libro de él que se llama La filosofía del relajo, y estudia el relajo mexicano, ¿verdad? Y manifiesta allí todas las formas a las que nosotros le llamamos relajo. Y una de ellas dice que nosotros nos burlamos de nosotros mismos en cuanto a las cosas que nos lastiman. Mejor nos reímos de él. Dice, vea usted como un gordo se dice mejor gordo antes de que alguien le diga. Un chaparro se dice chaparro y hace chistes sobre su estatura para cancelar toda aquella violencia que reciba de afuera. Entonces, la violencia simbólica sí está en la mente de las gentes, pero por supuesto que puede llegar a violencia física porque la raíz ya estaba en la mente. Y sí, seguramente, como lo dice el autor, es una forma de coacción, ¿sí? Y un medio muy potente del mantenimiento del orden. Nosotros, por ejemplo, no tienen que golpearnos para que obedezcamos a ponernos tapabocas, ¿no? ¿Y de dónde sale esa violencia simbólica? De una ley o de un acuerdo emitido por las leyes. Está escrito, todo el mundo lo obedece para que a nadie le pase nada, y en el momento en que no lo obedeces, bueno, ustedes están metidos en el Facebook más que yo, y vean como en algún momento les apuntan con pistola, los golpean, abusos de autoridad, quién sabe qué, porque no se quería poner tapabocas. Dígame. Puede ser también meramente como un contrato social. Algo que el gobierno dice
pero Así que es. la gente, o sea, no está escrito en una ley, pero aún así la gente lo va a obedecer y lo va a hacer. Así Y es. quien no lo haga es la propia gente la que lo va a Así atacar. es. Atacar o excluir. A veces no nos tocan un pelo, pero mire, por ejemplo, cuando llega un nuevo empleado a una oficina, le cuesta mucho ganarse su lugar y pertenecer. Y yo lo he visto, porque me toca trabajar al frente de alguna oficina, pero también me ha tocado ser nueva en un grupo o sufrir la exclusión. La gente del otro grupo se pone de acuerdo para ir a comer enfrente de la persona y no lo invitan. Nos vamos a quién sabe dónde y ya gritan y todo y el otro ahí se queda porque no lo invitaron. Esa es una violencia simbólica, ¿sí? Cuando nos dicen que la ley del hielo no nos habla nadie del grupo, pues es una violencia simbólica. O cuando nosotros siempre tenemos que estar demostrando que lo que decimos es verdad. O sea, ¿por qué no te cree la gente? Porque te está violentando, te está obligando a que des evidencias de lo que hablas, de que lo que hablas es cierto. También a veces tú hablas y te ignoran. Acuérdense que veíamos ahí con Octavio Paz el ninguneo. No llegamos a ver el ninguneo. Me gustaría ponerlo ahora para que vieran un ejemplo, porque el ninguneo es una forma muy violenta que tenemos los mexicanos de agredirnos unos con otros, simbólicamente, por supuesto, pero muy dolorosa, porque los mexicanos siempre andamos tratando de pertenecer y de que otra gente nos estime, dicen los que estudian nuestra cultura, y el ninguneo es una forma de excluirte, ¿no? De negarte tu espacio. Bien, ahorita lo vemos como ejemplo. Otro aspecto del poder simbólico. Dice Bourdieu que el núcleo de la violencia se encuentra en la doble naturalización de esa violencia. O sea, la vemos tan natural por doble vez, porque es la inscripción de lo social en las cosas y en el cuerpo. Voy a dar un ejemplo de inscripción de lo social. Ahorita nuestro compañero mencionaba el apartheid. Acuérdense que también en la esclavitud aquí latinoamericana, hay ¿cómo se llama? Hay acciones de inscripción de la violencia en lo social. Por ejemplo, en las cosas. Por ejemplo, los negros en el apartheid no podían ir a la misma escuela, ni podían entrar a la misma iglesia, ni podían, déjenme les comento, ¿cómo estará? Hay un lugar, me voy a salir Tenían de... que subirse por la parte de atrás del autobús, maestra. Fue Exacto, esa la que inició la revolución, que fue un agente, aprovechando de historia, que le llamamos agente de casualidad, que era que simplemente la señora estaba confundida, venía de otro hábitus, vaya, sí. y todo eso desembocó en una gran revolución porque la gente entendió como, ella entendió, ya se cansó de este maltrato, todos vamos a revolucionarnos como ella, y era simplemente alguien que estaba confundido. Sí, miren, les voy a mostrar, nada más cómo está inscrito en lo físico. Es cierto lo que nos está contando nuestro compañero. Las cosas están inscritas en lo físico, miren. En Ouro Preto, hay un lugar que se llama Ouro Preto en Brasil. Quiere decir oro negro, ¿verdad? Era un pueblo minero y hay una iglesia que se llama Iglesia de los Negros. Aquí les estoy, déjenme ver, espero que se pueda compartir con todo y sonido. Voy a hacerlo otra vez. Aquí está. Y tenemos aquí un video. Vamos a ver si... Es nada más para que ustedes vean que se llama Iglesia de los Negros. O sea, en Ouro Preto, que este es el pueblo de Ouro Preto, hay varias iglesias, pero hay una donde solo pueden entrar los negros. Voy a poner el video, a ver si todos... De escravos aqui? Hã? O quê? Ali o quê? É cemitério de escravos? Dice, hoy conocemos la iglesia de los negros esclavos en Oro Preto, Minas Gerais. Si gusta, se inscribe en nuestro canal y nos vemos. Peraí. En la última iglesia se Que llama igreja é isso aqui? negros porque solamente los
negros iban a esa iglesia, y hay otras iglesias enfrente, ahorita si ustedes tienen facilidad, donde iban los blancos. Esta es la de los negros. Vean el altar, solo hablan de ellos. Vean cómo son negras las divinidades. Vean, todo es negro. Solo las deidades principales son de color más claro. Aún los querubines tienen el pelo oscuro. Y ahí vemos las imágenes que son de color negro, las de las divinidades que están por ahí incluidas. Vean, muy bien. Vamos a detener aquí el video y vamos a terminar de verlo para seguir con nuestra exposición. Lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta de cómo vamos a decirlo, la raza, los criterios de raza están involucrados en el cuerpo. Le voy a pedir a alguien que sea tan amable de ayudarme a leer esta diapositiva, quien sea voluntario, por favor. Yo, maestra. Gracias. Creo que alguien más habló, no sé. ¿Sí se ve? Dale. Sí, bueno, creo que era Elías. Un saludo, Elías. Poder simbólico. Bourdieu observa que el núcleo de la violencia simbólica se encuentra en la doble naturalización, que es la consecuencia de la inscripción de lo social en las cosas y en el cuerpo. En el ámbito de la cultura es donde mejor se puede sacar a la luz los mecanismos de la violencia simbólica. Otro campo donde Bourdieu ha estudiado los mecanismos de la violencia simbólica es el sistema de enseñanza. No se le presenta como un lugar donde se transmiten conocimientos de manera neutra, sino un ámbito donde se impone la cultura socialmente legítima. Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en tanto que imposición, por un poder arbitrario, de un arbitrario cultural. Gracias. Yo quisiera que nos detuviéramos un poquillo ahí, porque si se fijan, pues ahorita la iglesia de los negros que estábamos viendo nos da, aunque ahorita es un lugar histórico, ¿verdad?, que refleja el sistema social de Minas Gerais en ese pueblo de Brasil, cuando uno entra por ahí, pues no puedes, por ejemplo, dejar de notar que la iglesia normal del lugar, porque hay unas como 10 iglesias, pero hay una iglesia que ellos le llaman Nuestra Señora de C, que son como las catedrales, por decir algo. Pues es una iglesia tradicional de una época más o menos barroca, ¿verdad?, etcétera. Pero luego te dice el guía, allá enfrente, arriba de aquel cerro está la iglesia de los negros. Y tú ves la iglesita, mucho más humilde, tienes que subir, cruzar toda la ciudad, subir un cerro, y te preguntas, ¿por qué había otra iglesia de los negros? Y la respuesta ya está, la inscripción de la violencia en las cosas y en el cuerpo. En las cosas porque no compartían los mismos espacios, una exclusión. Y en el cuerpo porque hasta los santos son negros, para que la feligresía encontrara una identificación en los santos a los que adoraban, porque todos los santos eran blancos, pero allí menos la Virgen y menos Jesucristo y menos Dios Padre, todos los demás son negros, ustedes los vieron. Ahí hay un ejemplo de la inscripción de la violencia social, simbólica, en las cosas y en el cuerpo. Y entonces, si yo era negro, yo iba a aquel lado del pueblo, arriba del cerro, a ver allí mis santos negros y la deidad blanca, ¿no? Si yo era blanco, pues yo me quedaba abajo, no tenía que caminar tanto, ir a la iglesia tal. Allí hay un ejemplo de lo que Bourdieu nos dice. Y abajo, cuando estamos viendo el sistema de enseñanza, pues tan fácil porque por ejemplo, fíjense bien, objetivamente, yo arbitrariamente los estoy poniendo a leer lo que yo digo que es el contenido del curso.
Lo que el colegio a donde yo pertenezco valida por imposición, por un poder arbitrario a ustedes, que es lo que ustedes deben llevar. Entonces la educación sí es una violencia. ¿Por qué leemos a Bourdieu y no leemos a otro autor? ¿Por qué leemos, no sé, ustedes, por qué leen a Riquero, a quien sea, ¿no? A cualquier historiador y no a otro? Algún día yo les comenté a un grupo de historia, porque no sé, ¿verdad? Yo no soy historiadora. Les dije, oigan, muchachos, aquí al museo, al Marco va a venir a dar una conferencia Enrique Florescano. Y me dijeron, no, maestra, nosotros no leemos a él. Y yo me quedé, ay, o sea, ¿por qué no lo leen? ¿Quién les dijo que no lo leyeran? Dijo, no, es que nos han dicho que no nos gusta. Y les dije, ¿saben qué, muchachos? Los voy a invitar a que ustedes por ustedes mismos digan si no les gusta. Porque nosotros los profesores podemos tener una tendencia o algún desvío, ¿no? Académico o ideológico por un autor, y ustedes mejor vayan y échenle una mirada y decidan si están de acuerdo con nosotros o no. Porque si no han leído, ¿cómo pueden saber? Es como si yo digo, no me des esa comida, no la conozco, pero no me gusta. Pues primero tengo que conocerla y luego decir si no me gusta. Obviamente hay cosas que son, que no nos debemos acercar a ellas por instinto natural, pero las lecturas, pues tendríamos que ver si de veras lo que sabemos de él por oídas es lo que el libro contiene, ¿no? Bueno, entonces ese también es un ejemplo de cómo en la educación nosotros ejercemos una violencia simbólica de imposición del poder, que el aparato ideológico del Estado, que es la educación, por ejemplo, en este caso la Secretaría de Educación, que nos tiene a todas las instituciones académicas en un orden arbitrario, por acuerdo de ciertas autoridades. Muchas gracias. ¿Quién me ayuda a leer la siguiente diapositiva? Yo, maestro. Bueno. A ver, ya de acuerdo. Bueno, dale. Reproducción. Ay, bueno, dale tú. No, dale. Bueno, reproducción o mantenimiento del poder. La reproducción de las relaciones de clase pasa por una combinación compleja de estrategias en diversos campos y en el espacio social, donde los agentes y las colectividades luchan para asegurar lo arbitrario de la dominación como dominación legítima. Los conflictos sociales obedecen a diversas estrategias donde se ponen en juego diferentes capitales. Esta es una lucha política, cuyo objetivo principal es el Estado, en particular su dimensión simbólica, puede ser la institución que detenta el monopolio de la violencia simbólica legítima. Muy bien, ahorita va a seguir nuestra compañera, vamos a comentar esto. Fíjense bien, la reproducción de las relaciones entre las clases se debe a estrategias complejas en diversos campos en el espacio social. Ahorita estábamos hablando, por ejemplo, del campo educativo, que se combina con el familiar, porque la familia nos enseña a ir a la escuela, y también con la religión, porque nosotros o tenemos o no tenemos una religión. O sea, ahí ya tenemos por lo menos 3 campos fundamentales, ¿no? El afectivo familiar, el educativo o estatal y el religioso o ideológico. Y esos los tenemos todos. Entonces, ahí hay estrategias que se combinan para reproducir las relaciones de poder entre nuestra clase. Dice, ¿dónde los agentes? Nosotros somos los agentes. Y las colectividades, los grupos, luchan para asegurar, fíjense bien, ¿para qué luchamos las personas y los grupos? Para asegurar lo arbitrario de la dominación como dominación legítima. ¿Para qué luchamos? Para que las leyes, construimos las leyes para tener en control las acciones. Por eso hay una ley federal de profesiones, por eso hay una ley de protección de la propiedad, por eso hay una ley de los derechos de autor, por eso hay una ley de bla, bla, bla y de bla, 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 ¿sí? O sea, las colectividades, los agentes, aseguramos esa ley que es arbitraria, que es considerada como el bien social, para dominar a la sociedad de una manera legítima, legal. Y entonces yo me escudo en que yo estoy aplicando el reglamento o yo estoy apegado al reglamento. Y ese reglamento, por supuesto, que toma en cuenta diversos campos y estrategias para existir. Solo estamos reflexionando sobre el origen de esta dominación.
Y entendemos, por supuesto, que tiene que haber dominaciones para que haya orden, porque luego me tocaba a mí trabajar, compartir con algunos colegas, los alumnos no, fíjense, los alumnos de sociología son muy, muy maduros, así como ustedes, muy ecuánimes, pero los profesores a veces somos muy radicales, y me tocaba a mí compartir con colegas que quieren cambiar todo, o sea, que no están de acuerdo con nada y que todo está mal. Entonces yo pensaba entre mí que toda esta dominación legítima seguramente es necesaria para mantener el orden de la mayoría, o la salud de la mayoría, o la educación para la mayoría. A veces hay leyes que, vamos a decir, descobijan o olvidan a otros, ¿verdad? Como estas reglas que estábamos compartiendo ahorita que se emitieron en Estados Unidos, como algunas que Trump no quiso mantener, sino que las derogó y que ahora las va a recoger su sucesor, etcétera. O sea, entendemos que son para el bien social. Pero a veces esta dominación se vuelve ilegítima y se basa en chantajes, en corrupciones o en emociones. Vamos a decir, también les cuento una anécdota. Alguna alumna mía en la licenciatura, creo que en letras, y no, ha de ser hace muchos años, muchos años, más de 5 o más de 8 años, se me acercó y me dijo, ay maestra, ¿puedo hablar con usted? Le dije, claro que sí. Dijo, es que no sé qué hacer, tengo con mi novio muchos años, ya no quiero estar con él, y me dice que si lo dejo se va a suicidar. Y ya la primera vez que rompimos, se tomó pastillas, se fue al hospital y fui yo a acompañarlo hasta que salió y sanó. Me esperé a que estuvo bien, le volví a decir y ahora me vuelve a amenazar. ¿Qué está ocurriendo con esa relación? Bueno, que esta persona, esta pareja, está dominando ilegítimamente a la otra mujer, a la pareja que la complementa, por medio del chantaje, ¿no? Y una violencia simbólica emocional, porque si me muero tú vas a tener la culpa porque tú me dejaste. O sea, vean cómo hay muchas maneras, hay unas legítimas, hay unas ilegítimas, y esas se dan en las relaciones entre nosotros, los agentes, y las colectividades a las que pertenecemos. Entonces también nos leía nuestro compañero que se ponen en juego, según Bourdieu, él leía lo que dice Bourdieu, que se ponen en juego diferentes capitales. ¿Cuáles capitales? Pues el capital social, voy a perder mi relación, o el capital político, ¿verdad? Pues me van a correr, me van a bajar el sueldo, o el capital cultural, si repruebo me voy a detener un semestre. Entonces, el ejercicio del poder afecta a los capitales. De este modo se vuelve lucha política, porque los capitales simbólicos o sociales son políticos, lo social es político, y lo político y social es histórico. Dice pues que el objetivo principal es el Estado. Dice, en la lucha política el objetivo principal es el Estado. En particular, en su dimensión simbólica, pues la institución es el que detenta el monopolio de la violencia simbólica legítima. Claro, porque la institución está validada por leyes, ¿verdad? Entonces, toda la lucha política que implica capitales distintos, ya dijimos cuáles, pues es una lucha contra la institución, o por, o sobre, o debajo de la institución. Y ahí vuelvo a hablar de la violencia afectiva, que sería la institución de la familia o la pareja, la violencia educativa, que reprobar será sobre la institución académica, la violencia judicial, si yo daño la propiedad de otro o daño a otro, pues irán sobre mí, etcétera, ¿no? Entonces hay diversas instituciones, ya lo leyeron ustedes con Althusser, con los aparatos ideológicos, algunos se vuelven instituciones. La familia es una institución, la escuela es una institución, la iglesia es una institución. Y estas instituciones hacia adentro tienen una violencia simbólica legítima. Si se acuerdan del ejemplo que les di en ideología de las muchachitas del Colegio La Paz, ahí había una violencia simbólica. ¿Legitimada por qué? ¿Se acuerdan? Era por la religión, supongo, es que no me acuerdo bien de la anécdota. Exacto, era por la religión. La pureza de María, la bondad del divino maestro, bla, 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 legitimaban esa violencia donde les impedían leer, ir al cine y hasta bailar.
¿Ustedes se acuerdan de esa diapositiva? O sea, ahí había una violencia legitimada. Ah, ya, es la de que no les permitían bailar de ciertas formas porque ciertas eran como que, o sea, como que insistían en el pecado o algo así, ¿no? Exacto, esa es. Si se acuerdan de ese ejemplo que trajimos a clase, pues ahí está una institución, que es la iglesia, que detentaba el monopolio de una violencia simbólica legitimada por, acuérdense lo que dice Rebú, legitimada por algo que no se ve y que es más grande que todos. Más o menos eso dice Rebú. Dice la ideología, el poder de la ideología se legitima por algo que es más grande que todos. En este caso eran la Virgen María y Dios. En otro caso es el amor de tus padres, de tus hermanos, de tu novia. En otros casos es el tener un título legítimo para moverte por la vida. Pero esa es una violencia simbólica. Hay violencias simbólicas que son para adoctrinarnos y volvernos el ciudadano que queremos, y hay otras que son de habla también Foucault de la microfísica del poder, es decir, de esos ejercicios del poder que llevamos a cabo entre nosotros, ¿no? Entre los agentes sociales cuando interactuamos entre nosotros. Muy bien, esto se refiere a la reproducción y el mantenimiento del poder. Tenemos otra diapositiva. Ahora sí, compañera, si nos ayuda a leer, por favor. Sí. ¿Por qué el Estado es uno de los mayores desafíos de la lucha por el poder simbólico? Bourdieu sostiene que el Estado está investido de poder absoluto, de decir la verdad y de hacer existir a los agentes sociales al nombrarlos y distinguirlos. El Estado es el lugar por excelencia de la imposición del nomos, principio oficial y eficiente de construcción del mundo, con, por ejemplo, todos los actos de consagración y de homologación, que ratifican, legalizan, legitiman, regularizan las situaciones o actos de unión, matrimonio, contratos diversos, etc., o de separación, divorcio o ruptura de contratos. Muy bien, muchas gracias. Fíjense bien. Dice que el Estado es de los mayores desafíos de la lucha por el poder. ¿Por qué? Pues porque él tiene el poder absoluto, ¿no? Y que, fíjense bien, nos hace existir a nosotros al nombrarnos y distinguirnos. Cuando nos bautizan y nos registran, bueno, nos bautizan, aparecemos para la iglesia, pero cuando nos registran en el registro civil, ingresamos al registro federal de la población. Nos volvemos un mexicano más. Y luego nos distinguimos cuando somos licenciados, cuando somos doctores, cuando somos lo que vayamos a hacer, ¿no? Nos distinguimos. Entonces, aquí el Estado impone el conocimiento, nomos es conocimiento, impone el conocimiento que para Bourdieu es el principio oficial y eficiente de la construcción del mundo. Vamos a trasladarlo, por ejemplo, a la historia. Vamos a pensar en el discurso de Salvador Allende. Vamos a pensar en el discurso de Martin Luther King. Vamos a pensar en los sentimientos de la nación. Fíjense cómo a través de ese conocimiento que un distinguido miembro de la sociedad se empieza a construir nociones del mundo, ¿verdad? Aquí dice los actos de consagración, ¿no? Un acto de consagración, por ejemplo, es la abolición de la esclavitud, ¿sí? O es el fin del apartheid, o alguna otra cosa que ustedes sepan mejor que yo, que van a ratificar, legalizar y legitimar las situaciones sociales. Por ejemplo, si yo digo, es la abolición de la esclavitud, pues fíjense cómo legalizan el existir de los esclavos, los legitiman como ciudadanos y los incorporan o regularizan a la sociedad. Pero también no solo de ese tipo de situaciones, también se legalizan, legitiman o regularizan actos como el matrimonio, ¿sí? Yo firmo un contrato y ya tengo obligaciones sociales, civiles, con la otra persona y con la familia que de ahí se derive. También, pues el matrimonio es un contrato, entonces entraría aquí, ¿no? Pero otro tipo de contratos. Ustedes, por ejemplo, se inscriben en la facultad y pagan, y en ese momento tenemos un contrato de atenderlos y darles clase y bla, 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 y ustedes de cumplir con las partes que les tocan y etcétera, ¿no?
siguen con el otro semestre, es otro contrato, así, hasta que termina, ¿no? La tesis, la asesoría de tesis es un convenio. Se firma el asesor y el alumno en que van a trabajar en tal proyecto, el alumno trabaja, el asesor le corrige, le lee, le ayuda, lo apoya y el alumno termina la tesis. Y bueno, aquí eso le estoy diciendo cosas muy sencillas, aquí Bourdieu pone otros ejemplos, pero entonces estamos hablando de qué es el Estado, ¿verdad? El Estado y el lugar por excelencia que nos ayuda a construir el mundo, que nos da a nosotros una entidad y que nos permite distinguirnos unos de otros mediante diferentes mecanismos. Aquí en la universidad, pues son los grados, ¿no? Pasante, egresado, licenciado, estudiante. Pero en otros campos sociales, por ejemplo, estoy pensando en la religión, pues es no me acuerdo bien los nombres, pero es un sacerdote, el que está antes del sacerdote no me acuerdo, y luego está un cardenal, y luego está un obispo, y luego está un papa. Tienen distinciones ahí en ese campo social, ¿no? A eso se refiere en la reproducción y el mantenimiento del poder a partir del Estado. ¿Quién más nos ayuda a...? Bueno, no, aquí yo lo explico, fíjense. ¿Cómo se realiza la reproducción social y violencia simbólica, por ejemplo, en la escuela? Por ejemplo, en la escuela, porque creo que es un ejemplo que todos tenemos muy cerca, este es el aparato ideológico, ¿verdad? Que pertenece esta es la institución que pertenece al aparato ideológico de la educación, cuya función es enseñar. Entonces, legitima lo que se aprende, no puede ser sustituido por otro y ejerce un poder simbólico, ¿verdad? Puede que haya educación no formal, pero aún la educación no formal tiene que cumplir con las reglas que la institución gubernamental dijo que era lo que debía enseñarse en la escuela. Entonces, vean, aquí tenemos sus tres funciones. La función primordial es enseñar, pero tiene estas características. Lo legitima, es insustituible, dice insis, pero es insustituible, ejerce un poder simbólico. Aquí quiero hacer un comentario un poco más cercano a ustedes. Por ejemplo, ustedes son historiadores estudiando una licenciatura en historia durante 5 años y lo que aprenden está legitimado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Filosofía y Letras y la licenciatura en historia. Puede que haya un señor en un pueblo, que sí los hay, ustedes los conocen, son los cronistas, que conoce toda la historia de ese pueblo, pero él no tiene la misma calidad de legitimación que ustedes tienen. Él tiene, ¿qué tipo de capital legitima el poder de un cronista y qué tipo de capital legitima la licencia en historia que ustedes van a obtener? A ver, piensen y me dicen. Estoy hablando de los 3 capitales, acuérdense, capital social, capital económico y capital cultural. ¿Cuál poder legitimiza lo que sabe el cronista? Perdón, ¿cuál poder no? ¿Cuál capital social, económico o cultural legitima lo que sabe el cronista? ¿Y cuál poder legitima lo que saben ustedes? ¿Social, económico o cultural? Yo diría que el cronista está basado en un capital social y el historiador en uno económico. ¿Por qué? Porque el cronista sabe mucho, sin embargo, digamos que no es una enseñanza institucionalizada. Y aunque pueda saberse toda la historia del pueblo, pues, incluso hasta hay textos que hablan acerca de cómo un historiador no es un cronista y se intenta hacer mucha distinción entre ambos tipos de conocimiento digamos, del historiador institucionalizado. En cambio, el historiador, una vez que estudia, puede ser parte de un sistema económico, o sea, sí tiene implicaciones culturales y así, pero también puede participar en la redacción de textos y, por supuesto, en el mercado laboral. Entonces, ¿usted cree, Saudiel, que solo es el capital económico el que legitimiza su licenciatura en historia cuando la obtenga? Pues no únicamente, de hecho es que siento que también podría ser un poco en parte el cultural y a la vez el social, pero principalmente ese, yo creo. Yo creo al revés. Yo creo que usted cuando sale de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el único capital que tiene es cultural. Una vez, como dice usted, que se involucra en investigaciones, que empieza usted a transferir productos de su formación a la sociedad, usted va a formar parte de un capital económico.
Pero cuando ustedes salen de la licenciatura, salen con su título abrazado a ver qué les depara el mundo, y así lo hicimos todos. Entonces, primero, tienen legitimado su licenciatura por un capital cultural, porque aunque el cronista sepa mucho, el cronista no pasó por una universidad y no tuvo la formación que ustedes tienen. Y luego, una vez que ustedes ya se incorporan, como muy bien dice Sabdiel, al ámbito laboral, se forman parte del capital económico del Estado. Pero tienen primero capital cultural y luego capital económico. Y este señor, los cronistas, que aunque sepan mucho y toda su vida se la pasen investigando, como muy bien dice Sabdiel, nada más tienen capital social, ¿verdad? Social porque, bueno, la gente del pueblo los valida, la sociedad en la que, el campo social de la historia les reconoce, pero siempre un licenciado en historia tendrá mucho más, claro, ahora acuérdense lo que dijimos, a veces las relaciones sociales, el capital social, genera el económico y genera un posicionamiento en el campo. Si este señor cronista tiene muchos amigos o tiene muchos conocidos, pues de ahí puede sacar el dinero, que después el licenciado en historia también lo va a obtener con sus investigaciones, o puede sacar publicaciones o posicionamiento social por las amistades y relaciones. Entonces volvemos a aquella discusión de que los Maestra, tres capitales nos proporcionan, dígame. creo que también desde el momento en el cual hay un grado, o sea, un nombramiento de grado como licenciado, maestría en tal o doctorado en tal, pues ya es una convención cultural, pues porque ya la cultura en general o la cultura en grupo definió esos grados como para darle una atribución, no sé cuál es la palabra, Sí, pero le da estoy ese de acuerdo. poder. Estoy de acuerdísimo, porque en el caso del cronista, él va a llegar hasta ahí y puede tener muchos amigos y muchos fans y muchos contactos y muchas palancas que lo puedan ayudar a mantenerse, pero el licenciado en historia, como muy bien dice nuestro compañero, va a poder hacer una maestría o un doctorado y va a poder seguir ascendiendo en el campo académico. Y obviamente que entre más ascenso tengas, pues también formas parte, eres un activo económico de mucho más dimensión, porque ustedes muy bien saben que en el campo académico, a mayor formación, pues es mayor salario, ¿no? O mayor oportunidad de desarrollo profesional, por decirlo. Nunca nos volvemos ricos, pero tenemos una oportunidad de desarrollo mayor. Y el cronista va a ser cronista de ese lugar, de ese tiempo, con ese grupo de amigos. O sea, ahí, fíjense como en un momento dado él puede tener más poder social por el tipo de capital social que detenta, que le atrae el económico, y que tiene algo de poder cultural, pues sabe la historia de ese lugar. Pero el licenciado en historia que se ha formado en una universidad tiene un poder, una figura académica de mucho más dimensión, más fuerza, y puede seguir ascendiendo en lo académico y si quiere en lo económico. O sea, la verdad es que hay una compensación entre capitales, pero sí, como decía muy bien Sabdiel y decían ustedes, siempre hay que tener como la distinción, ¿verdad? Nosotros también nos pasa en letras, nosotros estudiamos letras, una licenciatura, una maestría, bla, 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 y hay gente que, pues, que empezó a escribir, le empezó a ir bien, siguió escribiendo, y tienen como que son poetas, pero no tienen formación universitaria, ¿verdad? Se van a mantener en ese ámbito del norte, de que escriben, de que concursan, de que saben expresar sus sentimientos, pero la academia después ya ni les importa. Algunos escritores de aquí de Nuevo León estuvieron en el salón de una servidora y después ya no siguieron estudiando porque publicaron y les fue bien y se fueron mejor a escribir y ya no estudiar. Y eso ocurre también probablemente con un cronista, ¿no? Cronista estudió hasta cierto nivel y ya no quiso estudiar, se dedica a conocer y a leer sobre el lugar, tiene una formación empírica, pero no con una validación social como la de una licenciatura. Muy bien, ese era para dar el ejemplo de la reproducción social y violencia simbólica en la escuela. Y luego tenemos otra diapositiva que no sé quién me quiera ayudar a leerla. Bueno, si quieren yo la explico para irnos un poquito más rápido. Dice, les voy a también ampliar porque me parece que la letra está pequeña. Ahí está. Dice, la violencia simbólica, seguimos en el ámbito de la educación. Dice, la violencia simbólica es un término creado por Bourdieu
el cual se utiliza para describir las formas de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a través de la imposición y por parte de los sujetos dominantes a los sujetos dominados. Un ejemplo muy simple, muy simple. Vamos a decir que a ustedes los dejan a cargo de su hermano menor y su mamá les dice, te lo encargo que no le pase nada. Entonces ese día ustedes, sin ejercer, pero no le vayas a pegar, sin ejercer la fuerza física, ustedes le van a decir, no te vas a subir a las escaleras y no vas a andar saliéndote a la calle, porque si no, X, ¿no? Ustedes sabrán que. Entonces no los tocan, pero ejercen una violencia simbólica imponiéndole conductas a su hermano por su bien, pero se las están imponiendo y en ese momento el hermano es el sujeto dominado y ustedes son los dominadores, ¿no? Eso les digo que le dice Foucault, microfísica del poder, cuando se ejerce a un nivel pequeño, pero hay el poder de las instituciones, ¿no? Como lo estamos viendo ahora con la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría de Salud del Estado, que ahorita la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, por la causa de la pandemia, está por encima de todas las instituciones. El secretario de Salud dice no, y se cierra el comercio, y se cierran las escuelas, y se cierra. O sea, ahorita hay un poder del área sanitaria o de la salud en todo el mundo por causa de la contingencia. Muy bien. Y luego tenemos la acción pedagógica. Dice, se define como los contenidos legitimados para enseñar en las aulas, las cuales se ejercen a través de autoridad pedagógica. Fíjense bien. Perdón. La violencia en la educación se ejerce a través de una acción pedagógica, que son contenidos que la institución dice que están bien para enseñar en las aulas, y nosotros los profesores estamos instituidos como una autoridad pedagógica. Por eso yo doy clase aquí, y no da clase otra persona que no tenga el grado de profesor, ¿verdad? De maestría o de lo que sea. Muy bien. Y luego, muchachos, tenemos, a ver, aquí está. Tenemos entonces, para seguir con el ejemplo de la escuela y la violencia, que su deber es igual a enseñanza y asume la clave de un país, porque configura una educación que apela a las responsabilidades de lucha a favor de la democracia, o sea, de la educación y la igualdad para todos, eso se supone. Pero hay educación que se da a la clase alta y hay educación que es para la clase baja, ¿verdad? Aquí se les olvidó escribir clase media, porque en México creo que habemos más clase media que las otras. Media baja, media alta, ¿sí? Y luego ya está la clase alta. Entonces, según esta lectura, en la clase alta, ellos pueden tener mayores títulos o diplomas, se supone que pueden ser más competentes y se supone que pueden tener mejor educación porque tienen oportunidad de asistir a escuelas particulares, a pagar incluso profesores particulares, las mejores escuelas, la mejor bibliografía, etcétera. Tienen también mayor capacidad de asistir a teatros o a museos o a hacer viajes a los lugares históricos o lo que sea. La clase baja, en cambio, según esta lectura, tendrá menos títulos que la clase alta porque cuesta mucho ganarlos, cuestan dinero para las escuelas. Se supone que somos menos competentes porque estudiamos en escuela pública, se supone, fíjense cómo estoy diciendo se supone, y se supone que tenemos menos capital cultural porque no podremos asistir a teatros o museos y nos debemos conformar con leer, ¿verdad? Pero bueno, eso de conformarnos con leer a veces nos da mayor capital cultural que los que no leen y visitan. Y también es cierto, cada título obtenido por nosotros nos ha costado muchísimo, muchos sacrificios para la familia y lo que sea, pero como tenemos esa condición, ¿no?, de salir adelante, sobrevivir, etcétera, a veces por ahí se dan excepciones y la mayoría de la gente con bastante capital cultural no siempre tiene bastante capital económico. Entonces, es como un implícito, una presuposición social, ¿verdad? Que sabemos que, bueno, todo es relativo, no podemos decir que así sea como lo pone el autor de este libro. En otro asunto que quiero comentarles aquí, se habla de que, es para acá,
dice que el profesor viene a ser de esta manera un trabajador cultural y su trabajo es igualar las condiciones para todos los estudiantes y generar críticas reflexivas. También la obligación del profesor como agente y trabajador cultural es estar en contacto con otros profesores para ampliar su práctica, estar en contacto con el campo social en que está inserto, que es el campo académico, producir un capital intelectual público para generar en sus alumnos formas de activismo que regulen la vida democrática. Fíjense bien, una forma de activismo no quiere decir salir a la calle con un cartel, sí quiere decirlo, pero no solo. Hay formas de activismo que se realizan trabajando en el área de conocimiento en que uno lo hace. No sé si les conté, espero que no, les voy a contar. Aquí en el posgrado hay una maestría que se llama Maestría en Género y Políticas Públicas, y cuando nace esta maestría, había un convenio de la universidad con el Instituto Estatal de las Mujeres, y el Instituto Estatal de las Mujeres patrocinó la creación de esa maestría para formar a sus empleados, darles educación universitaria en género. Y nosotros trabajamos en esa maestría, nuestros alumnos eran abogadas, generalmente eran abogadas, eran activistas de grupos feministas y eran empleadas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Instituto Estatal de las Mujeres, era gente que tenía un trabajo en gobierno, ¿no? Y la mayoría eran abogadas, y o eran trabajadoras sociales. Y entonces teníamos allí un problema de poder, porque nosotros éramos las profesoras universitarias con licenciatura y maestría y doctorado, lo que ustedes quieran en el área de las humanidades, pero no éramos activistas, no éramos gente que figurara en los medios de comunicación por andar luchando por las mujeres. Entonces a mí una vez en clase, una de ellas me dijo, ¿y usted con qué derecho me da clase? Yo nunca la he visto a usted con una pancarta en la calle defendiendo los derechos de las mujeres. Le dije, no, eso lo hacen las activistas, como usted. Usted es muy necesaria para la sociedad porque va y expone su voz en la calle. Yo la expongo en mi clase. Yo tengo publicaciones tengo unos 45 artículos internacionales y 8 libros, y no todos son sobre derechos de las mujeres, pero son sobre discurso político, sobre educación. Ese es mi activismo, ¿no? Por eso aquí cuando dice formas de activismo, el activismo no solo es salir y golpear y gritar y rayar paredes, el activismo también se hace en las aulas, también se hace en nuestra casa, ¿verdad? Tratando de transformar nuestro entorno, se hace en nuestro entorno inmediato con nuestros amigos. Es decir, el activismo no todo es físico. Les expliqué entonces, les tuve que explicar cómo desde la academia revisamos la violencia simbólica que nos sirve para rastrearla en el caso del discurso y para ser conscientes de ella, ¿no? Y entonces sí se sufre bastante porque se da uno cuenta cuando el otro te está agrediendo, te das cuenta cuando te ningunea, te das cuenta cuando no te da la palabra, te das cuenta cuando desacredita tus palabras, te das cuenta cuando sin querer en el inconsciente está lanzando ataques hacia tu persona. Pero bueno, pues esa es la violencia simbólica natural que hay a veces en la interacción entre los seres humanos. Lo que estamos diciendo aquí es que una de las tareas del profesor en el aula es generar un capital intelectual público para que los alumnos sean activos en diferentes formas, en la forma en que al alumno se le dé, ¿verdad? Produciendo, decía ahorita Sabriel, publicaciones, participando en proyectos. Esa es una forma de activismo. ¿Para qué? Para mejorar la vida de las personas. Yo creo que ustedes están aquí para interpretar la historia, resignificarla y conocer quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos, que esa es una tarea ya bastante grande, ¿no? Y de la que se han encargado muchas disciplinas, entre ellas la historia, está la filosofía, la historia, la psicología. Todos andamos tratando de conocernos quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos y quiénes fuimos. Y luego, dice aquí, cuando se trata de generar conocimientos, el profesor debe tener cuidado en este ámbito del campo social de la educación, dice, no casarse con las perspectivas del Estado, sino
Yo pondría aquí favorecer que los alumnos construyan su propio conocimiento crítico, le pondría yo. O sea, no es que vamos a desechar todas las perspectivas del Estado, tampoco es que las vamos a aceptar todas. Yo creo que es mejor hacer una crítica constructiva sobre ellas y posicionarnos frente a ellas. Cuando me tocó a mí trabajar, porque a veces me juntan los grupos de sociología con los de historia y se ve muy bien la diferencia de perfil, a mis alumnos de historia yo les digo que para mí la lucha no es ir y quebrar el cristal, ir y romper el muro a mazazos, ir y tumbar la pared. A mí me parece que hay que aprender a negociar con la otra parte y posicionarnos, ¿no? Saber que esta parte de las regulaciones yo no estoy de acuerdo con ellas, que la otra parte de las regulaciones me parece que están bien, y sin embargo eso no me va a llevar a mí a transgredir la ley. Simplemente yo me distancio y tomo mi posicionamiento. Pero de otro modo le decía yo a ellos, parecen ustedes esos pajaritos que tocan con el vidrio y creen que está abierto y se la pasan topando con el vidrio bastante tiempo porque no se dan cuenta que no van a poder pasar por ahí. Pues hay que ser muy inteligentes, muchachos, hay que usar lo que sabemos en beneficio de nosotros y de los demás, siempre. Y bueno, pues aquí está la bibliografía, pero se las quiero subir para que ustedes, si quieren, pueden ir. Miren, ahí están las ligas, pueden ir y verlos. Yo les hice como una integración de varios trabajos para que ustedes tuvieran aquí un resumen sobre la violencia simbólica. Y ahora me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes al respecto. ¿Alguien quiere tomar la palabra? O comentar sobre cómo lo ven en su objeto de estudio. Yo la verdad considero este de los temas más interesantes, o sea, no solamente de lo que hemos visto, sino en general. ¿Por qué? Porque toda relación, muchas veces las relaciones de poder incluyen también una relación de violencia hasta cierto grado, porque es simplemente la influencia que está ejerciendo una persona sobre la otra. Y eso es muy interesante porque nos habla acerca de lo realmente complicado y a veces extraña que puede ser la interacción humana, que a veces necesita de violencia para poder llevarse a cabo. Y esto es raro porque pues uno ve la violencia y piensa, ah, sí, puñetados, así. No, la violencia puede ser mucho más que eso. Y a veces no es algo que tú dices que, ah, sí, simplemente con que no nos golpeemos y eso no hay violencia. No, la violencia es algo que forma parte del juego social humano y que tiene muchos matices y que es hasta medio extraño o aterrador intentar entender por completo, pero a la vez fascinante, sin duda. Maestra, está silenciada. Por decirme. Muchas gracias, gracias. Bien, Sabdiel, yo decía que muy amable por haber hecho este comentario porque verdaderamente estabas como aterrizando cómo no tenemos que esperar a que nos golpeen, sino que hay mil maneras sutiles de violentarnos, ¿verdad? Incluso entre nosotros. Y a veces, muchachos, ni cuenta nos damos que estamos violentando a otro. A mí me pasó con un alumno, ahorita es el director de la Casa del Libro Universitario, sépanse ustedes. Era un alumno muy calladito y muy, pues, de esos alumnos, buenos alumnos que no te dan lata, pero que participan, pero que nunca los notaste porque nunca dieron ni un problema. Y bueno, y como era muy buen alumno, un día me reprobó. Y entonces, yo no me acuerdo, les voy a decir cómo estuvo. Después, yo ya estaba aquí, creo que estaba aquí, sí. Y él terminó su licenciatura y se ganó una beca del Centro de Escritores y se fue a México. Y entonces tenía para graduarse que hacer el servicio social, no estábamos en la virtualidad. Y les estoy hablando entonces como de 2010, por ahí, 2011. Y entonces nadie de los profesores de letras lo quería con servicio social a distancia, nadie lo quería. Entonces la coordinadora habla conmigo y me dice, oye, María Eugenia, ayúdanos, mira, se trata de tal persona, está becado en México con el Centro de Escritores y tiene que hacer su servicio social para titularse, pero no puede venir. Entonces nadie le quiere dar trabajo a distancia. Ah, le dije, no, yo tengo una antología que editar, cosas así. Y le empecé a mandar trabajo. Entonces el primer día que le escribo, le digo, hola, me dijeron que vamos a trabajar juntos, mira, no sé qué te parece este plan, y me contesta,
sí, maestra, usted tal vez no se acuerda, pero yo fui su alumno en la clase de tal, y yo recuerdo muy bien que un día me dijo, me has decepcionado, el día que reprobó, dijo, que el día que yo reprobé usted me dijo, no lo esperaba de ti, me has decepcionado. Dice, ahora le voy a demostrar que no tiene usted nada por qué decepcionarse de mí, y le voy a demostrar que mi carrera vale la pena. Entonces, hagan de cuenta, muchachos, como un vaso de agua helada, porque dije yo ni me acordaba que le había dicho eso. Le dije porque era muy buen alumno y de repente reprueba y le dije, ¿qué pasó contigo? Me decepcionaste, así. Y entonces a los años, cuando ya termina su carrera y todo, y me toca estar juntos en el servicio social, él me dice eso. Y ahí fue, digo, que verifiqué una vez más la fuerza de las palabras. O sea, cómo tú le dices algo a alguien que a lo mejor en ese momento para ti es, bueno, yo no me lo espero de ti, ¿verdad? Pero él lo sintió así como muy fuerte y me dijo, y le voy a demostrar. Entonces yo le contesto y le digo, querido Sutano, me da mucho gusto que me retes de esa manera. Yo no me acuerdo, porque seguramente no lo hice con intención, pero me da mucho gusto que lo tomes como un reto y me demuestres la calidad de persona que yo siempre creí que eras, porque por eso te dije que me decepcionaste, porque yo siempre esperé más de ti. Y estoy segura que lo vas a hacer porque ya estás becado en México, bla, bla, bla. Pues ahorita él dirige la Casa del Libro Universitario. Entonces, coincidimos en España el año pasado en unos eventos que teníamos que ir a hacer de la facultad, y cenamos juntos, su esposa, que fue mi alumna, él y yo, y la maestra Ludi y otros profesores. Y platicando me dijo, maestra, ¿cómo tenemos historia? Le dije, sí, tenemos historia. Y le conté a su esposa, fíjate que me pasó esto y esto otro cuando hizo su servicio conmigo. Y bueno, allí es a lo que voy, lo que está diciendo Sabdiel. Nosotros a veces tenemos un poder que no medimos. Los profesores, por ejemplo, en nuestras palabras tenemos poder sobre los alumnos y tenemos que tener mucho cuidado con lo que dijimos. En este caso, afortunadamente fue un reto para bien, pero puede haber sido peor, puede haber que alguien lo ridiculice. A mí, por ejemplo, yo tenía un profesor que me ridiculizaba, me decía, a ver, Estrellita, ¿qué opinas ahora? Y Estrellita marinera, y o sea, se burlaba de mí porque yo sacaba buenas calificaciones. No sé si era cariñoso o no, pero a mí de estudiante me dolía, y después como quiera me metí con él a la maestría. O sea, era como un reto para mí enseñarle que yo podía con su clase. Y esa es la violencia, muchachos, que vivimos diario y que, como dice Sabiel, aunque no nos toquen un pelo, ¿verdad? Estamos ahí como sujetos. Bien, y con respecto al objeto de estudio, muchachos, ¿quién quiere hacer algún comentario? Pues yo podría. Gracias. Pues en cuestión de la violencia, yo observaría al principito principalmente que es muy simbólica. En realidad nunca hay un acto agresivo, un acto violento, simplemente es el acto de desmeritar o el acto de todos los adultos, sino menos el niño. Y específicamente los adultos, porque en general todos los personajes que conoce que no son adultos o personas mayores, pues es simplemente una relación, tal vez no de igual, pero no es despectiva. No sé si me podría explicar. Simplemente es interacción de dos personajes que tienen una personalidad y puede chocar la personalidad. Pero con las personas mayores sí queda muy en claro eso de que Sí. Ellos están en su hábitus y también Sí. ahí sí que están en su hábitus y el principito llega a un hábitus completamente distinto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En los adultos el mundo es muy complicado. Ustedes ahorita no lo sienten, pero por ejemplo, si hacen una maestría, van a sentir el cambio, porque en la maestría ya ustedes son adultos, ya no son estos jóvenes que están en esta etapa. Lo siente uno luego entras a la maestría y dices, ay, esto no es la licenciatura, porque ya, como ya se vuelven adultos algunos, empiezan en esto que tú muy bien acabas de decir, en este juego raro que tenemos los adultos de convivir y competir, aunque no sepamos ni por qué estamos compitiendo, ¿no? A veces tienes ahí, ¿cómo se llama? Tienes gente que no te quiere y dices tú, ¿de qué? Pues ni soy de su campo de conocimiento, ni convivo con él, ni sé ni quién es, y como quiera me está atacando. O sea, los adultos somos muy raros y muy complicados. Y curiosamente a veces se comportan más como niños que los niños. A veces sí, a veces somos más, sí, toda la razón, muy buen análisis, toda la razón, o sea, somos más testarudos, menos maduros,
Eso me gusta también de los jóvenes, yo eso se los tengo que agradecer mucho a ustedes, a mis grupos, porque nos enseñan como a la convivencia más en paz. Ustedes tienen un poquito más de convivencia en paz que los adultos, pero también es porque todavía no están contaminados por las instituciones sociales que los obligan a competir. Uno está bien en la vida a ser feliz y sin embargo de repente te encuentras con que estás en un lugar donde ni siquiera quieres, pero la gente te pone a competir y bueno, tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos para no caer, ¿verdad? Para no caer en ese juego en el que no queremos. Miguel, Arnoldo, ¿quién levantó primero la mano? Creo que fui yo. Bueno, lo que quería comentar varias cosas. Primero, es interesante, hablando sobre el Principito, es interesante el hecho de que sea la figura de un niño. ¿Por qué? Porque en esta clase de relatos muchas veces el niño es una alegoría del filósofo, justamente por esta reflexión de que el filósofo es alguien que tiene que preguntar todo como si fuera un niño. Y la otra cosa, esto me recuerda un poco a un comentario que había hecho una vez en la que, como en todas las ocasiones que hay votaciones en filo, se estaba haciendo un despapalle con que cierto grupo había ganado o no, o así. Y yo había dicho algo así como que esto sería mucho más sencillo si no hubiese gente que se tomase esto, o sea, unas votaciones que son así a pequeña escala, medio que no son tan importantes, si hubiera gente que no se tomase eso tan en serio, como si estuviesen compitiendo por la candidatura de la presidencia del país o algo así. Totalmente de acuerdo, Sardiel. Yo creo, fíjense, que cuando uno entiende esta teoría de Bourdieu, pisas el suelo, de veras, y como dice Sardiel, no hay que tomarse tan en serio las cosas. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe dónde. Entonces, somos los que somos independientemente de la posición social. Bueno, eso deberíamos tratar de guardarlo en la cabeza porque la cultura y la historia nos enseñan otra cosa. Entonces, son las tensiones en que está el sujeto. Nosotros estamos, por eso nos llamamos sujetos. Estamos en medio y tenemos que luchar contra lo que nos empuja y tenemos que resistir contra lo que no. O sea, estamos en medio de tensiones que no construimos. Ustedes lo están diciendo muy bien, son jóvenes alumnos, ustedes no construyeron nada, no son responsables de nada y sin embargo van a salir a una sociedad que ya está así. Gracias. ¿Seguía Miguel? Sí, maestra, justamente de lo que comentaban ahorita respecto a la inocencia de los niños, a mí me causa un poco de gracia, retomando justamente el cinismo en el hábitos del historiador o bueno, del estudiante de filosofía y letras que mencionaba Ricardo la clase pasada, que es que a veces he escuchado como este argumento medio falaz de, ay, si los niños gobernaran el mundo, y me quedo pensando, creo que los que dicen eso no vieron El Señor de las Moscas, ¿no? Y es justamente lo que usted mencionaba. A veces no siempre es que esa inocencia o pureza del niño se pierda con crecer. A veces es también cuando se incresta en más instituciones sociales. Y es justamente lo que pasa en El Señor de las Moscas. Es que los niños tienen que crear su propia sociedad y forman ahí mismo sus propias instituciones. Cuando hablamos de formar instituciones, hablamos de ejercicio del poder, hablamos de violencia, bla, bla, bla. Fíjense, una muchachita de letras estuvo trabajando conmigo los veranos de la investigación y en 3 veranos hicimos una investigación sobre los juguetes, como cuáles modelos de conducta transmitían los juguetes de los niños. Y se tomó Nenuco, se tomó Hot Wheels y se tomó Hasbro, no sé cuáles. Y estuvimos analizando imágenes publicitarias de juguetes donde, por ejemplo, ponen ya la escena del muchachito con una muchachita. Son 2 niños como de 4 o 5 años, 5 o 6 años. Y el muchachito va en un carro rojo, ¿no? Grande, y la muchachita al lado. Y el muchachito trae lentes oscuros. O sea, están replicando los modelos de los adultos que añoran un auto deportivo y una niña rubia al lado en niños de 5 o 6 años. Como muy bien dice Miguel, no tienen esos patrones, pero desde niños en los juguetes se los están dando, o sea, se los están formando, se los están construyendo. Si ustedes se acuerdan al principio de la clase, decíamos, ¿por qué la historia es un constructo? Pues porque la sociedad es un constructo y la cultura es un constructo. Y lo construimos nosotros mismos desde las posiciones en que nos toca transitar por la sociedad. A lo mejor ustedes y yo lo único que hacemos es
construir un perfil de profesores o de alumnos, pero la gente que tiene poder o que tiene algún posicionamiento social tiene la capacidad de cambiar normas y reglas que afectan a toda la comunidad, ¿no? Y bueno, vean cómo es más fácil ahorita hacer las traspolaciones. Bien, yo voy a terminar con unas diapositivas que les puse repaso y luego les voy a subir allí todo lo que hayamos visto la clase de hoy, por supuesto. Aquí está repaso. Este repaso es como recoger lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. Espero que les sea de utilidad. Aquí lo tenemos. No precisamente vamos a exponer, sino que vamos a entrar a unos videos. A ver si podemos entrar. No, pues los copio y los pego. Vamos a ver. Aquí les tenía, un párrafo de ninguno, miren. Ninguno y don nadie, de Octavio Paz, ¿no? Este es un extracto solo, pero fíjense bien. Dice, si el gesticulador acude al disfraz, los demás queremos pasar desapercibidos. En ambos casos ocultamos nuestro ser y a veces lo negamos. Recuerdo que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío, pregunté en voz alta, ¿quién anda por ahí? Y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó, no es nadie, señor, soy yo. Dice, no solo nos disimulamos a nosotros mismos y nos hacemos transparentes y fantasmales, también disimulamos la existencia de nuestros semejantes. No quiero decir que los ignoremos o que los hagamos menos, actos deliberados y soberbios. Los disimulamos de la manera más definitiva y radical. Los ninguneamos. Dice, el ninguneo es una operación que consiste en hacer de alguien ninguno. La nada de pronto se individualiza, se hace cuerpo y ojos, se hace ninguno. Don nadie, padre español de ninguno, posee don, vientre, honra, cuenta en el banco y habla con voz fuerte y segura. Don nadie llena al mundo con su vacía y vocinglera presencia, está en todas partes y en todos los sitios tiene amigos. Es decir, un don nadie, a todo mundo le cae bien, tiene amigos, etc. Dice, es banquero, embajador, hombre de empresa. Se pasea por todos los salones y lo condecoran en Jamaica, en Estocolmo y en Londres. Un don nadie es alguien que está simulando ser alguien, ¿verdad? Don nadie es funcionario o influyente y tiene una agresiva y engreída manera de ser. Ninguno es todo lo contrario, es silencioso, tímido y resignado. Dice por aquí, dice, es sensible e inteligente, sonríe siempre, espera siempre y cada vez que quiere hablar tropeza con un muro de silencio. Si saluda, encuentra una espalda glacial. Si suplica, llora o grita, sus gestos y gritos se pierden en el vacío que don nadie crea con su vozarrón. Ninguno no se atreve a no ser. Oscila, intenta una y otra vez ser alguien. Al fin, entre vanos gestos, se pierde en el limbo de donde surgió. Dice, sería un error pensar que los demás le impiden existir. Simplemente disimulan su existencia, obran como si no existiera, lo nulifican, lo anulan, lo ningunean. Es inútil que ninguno hable, publique libros, pinte cuadros, se ponga de cabeza. Ninguno es la ausencia de nuestras miradas, la pausa de nuestra conversación, la reticencia de nuestro silencio. Es el nombre que olvidamos siempre por una extraña fatalidad. Es el eterno ausente, es el invitado que no invitamos, el hueco que no llenamos. Es una omisión y sin embargo, ninguno está siempre presente. Es nuestro secreto, nuestro crimen y nuestro remordimiento. Por eso el ninguneador también se ningunea. Él es la omisión de alguien. Y si todos somos ninguno, no existe ninguno de nosotros. Dice, el círculo se cierra y la sombra de ninguno se extiende sobre México. Asfixia al gesticulador y lo cubre todo. En nuestro territorio, más fuertes que las pirámides y los sacrificios, que las iglesias, los motines y los campos populares, vuelve a imperar el silencio anterior a la historia. Está también en Máscaras Mexicanas, que ya lo leímos, pero fíjense cómo es una agresión, es una violencia, que hable, que publique, que pinte libros, cuadros, que se ponga de cabeza, ¿sí? Lo olvidamos
no lo invitamos, hacemos un hueco con su presencia y lo omitimos intencionalmente. Como lo estamos emitiendo intencionalmente, también es nuestro remordimiento o es nuestro crimen. Nosotros lo ninguneamos, ¿no? Y por eso nosotros también nos ninguneamos, porque nos convertimos en los que omitimos a alguien. Y eso ocurre, por ejemplo, en las discusiones, muchachos, en las participaciones donde no estamos de acuerdo con alguien, y como no estamos de acuerdo con alguien, entonces lo descartamos, hablamos mal de él, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería. Aquí tenemos un video, espérenme, sobre la teoría social de Pierre Bourdieu. Lo voy a volver a compartir para que se comparta con sonido. Y se trata de repasos, muchachos, que les voy a compartir. Ahí va. Social de Pierre Bourdieu. ¿Podemos saber cómo se originó, por ejemplo, la afición a nuestro equipo favorito de fútbol aplicando la ciencia? Bourdieu señaló que sí, que podemos estudiar básicamente cómo producimos lo que somos. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés. Nació en 1930 en Denguin, Francia, y murió en París en 2002. Fue uno de los sociólogos más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX. Quiso explorar, de manera general, cuál es el origen de nuestros actos, gustos, ideas. Concluyó que cada uno de nosotros es el resultado de lo que nos rodea, y a la vez lo que nos rodea es resultado de nosotros. Espacio social, lugar de lugares. Uno de los principales términos propuestos por Bourdieu para estudiar el origen de nuestras acciones e ideas es el espacio social. Este no es un espacio geográfico físico, es un espacio abstracto que se compone por otros espacios más pequeños, cuya posición está determinada por las similitudes y diferencias entre cada uno de estos pequeños espacios. Entonces, ¿qué son estos mini espacios que componen al gran espacio social? Estos espacios pequeños son conjuntos de personas que se unen porque comparten las mismas ideas, los mismos lugares donde viven, los deportes que ven y practican, el lugar que visitan en vacaciones, entre otras muchas similitudes. De esta manera, estos mini espacios son sectores sociales, compuestos por indígenas, empresarios, obreros, estudiantes, entre otros grupos. Bourdieu llamó campos sociales a estos mini espacios que componen al gran espacio social. Campos sociales, lugar de estrategias. De acuerdo con Bourdieu, un campo es una esfera de la vida social que se rige a través de específicas relaciones sociales, intereses, objetivos y reglas. Los campos son independientes entre sí, pero a la vez resguardan relaciones unos con otros. De manera general, un campo es una conjunción de sujetos para hacer algo de acuerdo con determinadas normas. Existen diversos campos, como el político, el religioso, el escolar, el artístico y otros. Generalmente cada persona pertenece a un solo campo, aunque es probable que a lo largo de su vida se mueva de uno a otro. Es necesario recordar que la conjunción de los campos es lo que articula al espacio social. Ahora bien, ¿cómo alguien puede pertenecer a un campo determinado? Una persona puede formar parte de un campo a partir de los recursos que tiene. Si se toma el ejemplo del campo escolar, una persona puede acceder a él a través de dos recursos: el económico, que es el dinero para cubrir sus gastos, y el cultural, que son los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su vida. A estos recursos, Bourdieu los denominó capitales. Capitales, herramientas para el juego social. Un capital, señaló Bourdieu, es la conjunción de recursos y bienes que las personas poseen. Estos recursos pueden ser tanto materiales, como el dinero que se tiene, e inmateriales, como el grado escolar. De manera específica, existen tres tipos de capital: el económico, que se refiere a los recursos que se derivan del dinero; el cultural, que son todos aquellos saberes y certificaciones que una persona puede tener por cuenta propia o avalada por instituciones; y el social, que son todos aquellos vínculos que las personas crean entre sí, como por ejemplo el conocer a alguien influyente.
Estos tres tipos de capital pueden crear un cuarto, que es el simbólico, que se refiere al grado en que una persona adquiere el reconocimiento social de alguno de sus capitales. Por ejemplo, un profesor universitario tiene un alto capital cultural, recopilado tanto por él mismo como por los grados académicos que le han sido otorgados. Por ejemplo, el ser especialista en alguna ciencia o tema. Esto le permite formar parte del campo académico o intelectual. A pesar de ello, muchas veces puede no tener un alto capital económico, al menos no como el que tiene un gran empresario, y este, a su vez, puede carecer del volumen del capital cultural que el profesor ostenta. Hábitus. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Se ha dicho que todas las personas se encuentran en el espacio social en lugares concretos llamados campos, para lograr objetivos a través de determinadas reglas. Los sujetos logran su lugar en los campos a partir de dos elementos: su capital económico, que son los recursos monetarios, y el cultural, que son los saberes y certificaciones de estudio que poseen. Es aquí donde se hace presente el concepto de hábitus. El hábitus es la manera en que una persona actúa de acuerdo al campo al que pertenece. Por ejemplo, si el campo de las clases altas considera que el fútbol no es de buen gusto, los sujetos elegirán otros deportes. Lo que hace que hagamos algo, que algo nos guste, que consideremos que es agradable, está determinado por el campo en el cual estamos. Sin embargo, dice Bourdieu, los preceptos de los campos no son definitivos, por lo que las personas pueden generar acciones a partir de su personalidad o de las experiencias que hayan tenido a lo largo de su vida. En definitiva, el hábitus indica lo que debe hacer el sujeto, pero a la vez es lo que el sujeto quiere hacer por sí mismo. En conclusión, lo que hacemos, lo que nos gusta, está determinado por el hábitus, el cual se conforma por nuestro contexto social, o sea, el lugar que ocupamos en el espacio social y los capitales que tenemos, y por nuestras decisiones personales, únicas en cada persona. Bien. Vamos a ver otro recurso que les tengo por aquí preparado. Vamos a ver. Es también un repaso de lo que ya hemos estado haciendo. Voy a buscarla y luego vuelvo a compartir para que se pueda mirar todo. Ok. Vamos a ver. No sé si la están viendo. ¿Sí se ve? ¿O no? Sí, maestra. Sí, muchas gracias. Qué amables. Déjenme, se los pongo. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la teoría del hábitus, ¿verdad? De Pierre Bourdieu. Y tenemos la biobibliografía de Pierre Bourdieu. Entonces, vean, en el oficio de sociólogo, los estudiantes y la cultura, la teoría de hábitus, el sentido práctico, las reglas del arte, en el campo literario, en el campo académico, homo académicos, las transformaciones sociales y los medios de comunicación son una de las cosas que él estudió. La parte de la teoría social, del estructuralismo genético o constructivista, si se fijan, anda estudiando las estructuras objetivas o campo, a los individuos y las estructuras mentales en el hábitus, y bueno, hay otras influencias que hay en el campo social, y aquí nos dan los nombres de Max Weber y de Elias, que lo complementan, y aquí está la definición de campo social: red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones que se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, espacio de juego históricamente constituido con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias, ¿ok? Históricamente constituido. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración del espacio social y el campo de poder. Dice el campo de producción cultural en el campo de poder y el espacio social. Y aquí tenemos un campo social, por ejemplo, de la vanguardia consagrada
y luego un subcampo de producción, por ejemplo, es la Gran Vanguardia y dentro de aquí está el vodevil y todo se mueve dentro de un campo de poder o un espacio social específico, ¿verdad? Es un ejemplo como los que ya hemos estado viendo y también el campo es una red de relaciones objetivas configuradas entre posiciones y las posiciones se determinan por ciertas reglas que sus ocupantes llevan a cabo. Esto lo estamos repitiendo, ¿no? Luego tenemos aquí ejemplos de capital total, que está formado por el capital cultural, el económico, ¿verdad? En estos casos, y nos están dando ejemplos de cómo se lleva a cabo, los tipos de capital, el económico, el cultural, el social y el simbólico, ¿ok? El simbólico es la posición que obtienes al tener tal tipo de capital. Esto ya también lo vimos. ¿Qué estrategias hay al interior del campo? Para conservación, la experiencia como un elemento de conservación de las normas del campo, la solidez, la seguridad, lo que siempre se ha hecho, lo que solo sigue una línea, lo anterior. Pero luego también en el campo aparecen ideas de subversión, la innovación, el dinamismo, la actualización, lo nuevo, lo heterodoxo y lo joven, y empiezan las tensiones entre los elementos de ese campo, ¿verdad? Entonces, este es como un resumen. Su teoría surge del estructuralismo genético, sus conceptos principales son espacio social, campo, capital y hábitos, y los tipos de capital económico, cultural, social y simbólico, que es la posición que cualquiera de los demás capitales nos da, ¿verdad? Y vienen otras diapositivas que les van a ustedes no las voy a terminar de ver, pero ustedes van a tener la liga, ¿no? en su carpeta de la actividad de hoy para que den un repaso. Me salgo de las reproducciones porque quisiera conversar con ustedes sobre la aplicación de estos conceptos de Bourdieu. Van ustedes a leer su objeto de estudio a partir de estas discusiones que hemos hecho sobre los conceptos de la teoría de Bourdieu, que son el espacio social, el campo social, los capitales, el hábitus y la violencia simbólica. Son 5 conceptos, se los voy a poner en el chat para que ustedes revisen a ver qué pueden encontrar, qué de ello, cómo pueden ubicar a los protagonistas de su objeto de estudio con esta teoría, ¿no? Estamos hablando de espacio social, estamos hablando, espacio social, estamos hablando de campo social, estamos hablando de hábitos, de capitales y de violencia simbólica, ¿sí? Vamos a que ustedes hagan esa lectura sobre su objeto de estudio y a ver qué pueden hallar al respecto. Generalmente está todo. ¿Por qué? Porque tal sujeto, tal persona pertenece a un campo y tal sujeto, tal persona a otro. Por ejemplo, voy a tomar el caso del cartel de los granaderos, por ejemplo, para explicarles cómo está presente. En ese cartel de los granaderos hay 3 campos en relación. Está el Estado represor, está el Poder Judicial, que son los granaderos, y están los estudiantes que en un momento dado se afilian con el pueblo, ¿verdad? Porque ponen estudiantes y pueblo. Por eso no pongo 4, pongo 3. El Estado, lo judicial y los estudiantes que son el pueblo. Ahí hay 3 campos sociales representados, ¿verdad? En diferentes espacios sociales, unos con más poder, el gobierno y el ejército, otros sin poder, como son los estudiantes y el pueblo. Hay un hábitus para el ejército, gorilas, violentos, no sé qué. Hay un hábitus para el gobierno, enmascarar, defraudar al pueblo, no lo sé. Y hay un hábitus para los estudiantes, desenmascaran, se enfrentan, declaran, liberan. Hay capitales, hay capital económico. ¿Quién tiene el capital económico? El gobierno. ¿Quién tiene el capital cultural? Los estudiantes, ¿sí? ¿Quién tiene el capital social? El gobierno,
y bueno, los estudiantes lo tienen, pero en este caso no vale como vale el del gobierno, y hay una violencia no solo simbólica, hay una violencia física, ¿verdad? La violencia simbólica entró a partir de la represión, de no dejarlos exponer, de negar en los periódicos que estaba pasando algo, y luego la violencia física, pues ejercida por los granaderos, que podemos ver en cualquier testimonio del asunto del 68, ¿no? Es, por ejemplo, cómo yo haría un comentario general sobre ese cartel con estos conceptos de Bourdieu. ¿Alguna pregunta, muchachos? Maestra, en el caso del Principito, por ejemplo, Sí. menciona los 3 tipos de capitales. En ese caso sería todos los capitales, pregunto, es que en la obra jamás expresa, o sea, como siempre es una persona con otra, y pues tendría que verlo más como el metarrelato. Ahí sería que los adultos controlan todos los campos y es el niño el que está metiéndose a ellos. Sí, a lo mejor allí va a ser nada más los campos que refleje la historia. Por ejemplo, hay un campo del poder político, que es el rey, ¿verdad? Y está el niño frente al rey. Ahí puedes hacer un comentario de campos. Luego está, por ejemplo, porque son como campos ficcionales que él crea, ¿verdad? Porque habla con el zorro y habla con la rosa. Entonces, a lo mejor ya en la metaficción, como dices tú, ya saliéndome de ahí, yo puedo decir que tiene estas implicaciones. Y en el cuento son muy pequeños los que son identificables, pero más bien la riqueza, acuérdense siempre de la literatura, es al revés que la historia. La riqueza de la historia está en el documento porque el documento es el objeto, y la riqueza de la literatura es la interpretación fuera del objeto que se puede hacer a partir de los símbolos que allí están. Entonces sí, tienen que hacer un trabajo un poquito más de inferencia, un poquito más de deducción, a ver a qué se refiere. Según yo, mi cronograma, que lo tengo aquí, la próxima semana les toca hablar a ustedes. ¿Se fijan? Aquí yo ya terminé mi trabajo, y entonces el 31 vamos a ver cómo hallaron. Yo digo que el hábitus, y el campo aquí, y aquí vamos a poner los capitales y podemos poner hábitus y campo para que hablen de algo relacionado, y aquí podemos poner capitales y violencia, si es que hay, ¿verdad? Maestra, en cuyo caso, ese sería, no, disculpe, en cuyo caso, cuando ya lo revise usted, ¿sería el último trabajo o sería lo último que se vería como tema? Sí, es el último tema ya. Le estamos dedicando las 2 sesiones de la próxima semana al último tema del curso, porque la siguiente semana vamos a ver el formato del portafolio y los textos del portafolio y las dudas que ustedes tengan. Entonces, ¿qué vamos a hacer la siguiente semana? Vamos a comentar cómo aplicaron ¿qué día es? Martes, ¿verdad? El martes vamos a comentar cómo aplicaron el hábitus y el campo social los equipos, y el jueves vamos a comentar cómo aplicaron los capitales y la violencia simbólica a los equipos. Entonces, y la semana de diciembre, la segunda de diciembre 7, sí. Nos tocan los lunes, ¿no? ¿Verdad? Diciembre, no es 7, es 8, muchachos. Aquí 8 y 10, ¿no? Porque el 8 es martes y el 10 es jueves. Ahí está. La semana del 8 y 10 de diciembre vamos a ver el formato de los trabajos del portafolio, cuáles trabajos van a formar parte del portafolio, cómo se van a presentar y las dudas que tengan al respecto. ¿Alguna pregunta? Entonces les toca a ustedes comentar, así como me mostraron dónde hallaron las formaciones, dónde hallaron la ideología, que me lo comentaron, así me lo van a comentar la otra semana, a ver qué pudieron aplicar. No quiere decir que a fuerza estén todos, no quiere decir. Lo que quiere decir es que vamos a leer con esa mirada el objeto de estudio. Generalmente están todos, pero hay un capital predominante. Por ejemplo,
En el caso del Principito no es el económico, el predominante. No es. Y en el caso de por ejemplo, de los políticos, me falta un minuto para terminar. En el caso de los políticos, sí es el económico y es el social, ¿verdad? Entonces, ustedes rastrear qué capitales hay ahí en juego, sobre todo céntrense en la situación y en el personaje o los personajes que participan, ¿ok? Hagan esa reflexión, les subo los materiales aquí en el día de hoy y los revisen. Les agradezco mucho su atención, muchachos, tengo una junta, entonces tengo que salirme de aquí. Y voy a cerrar la llamada. Acuérdense que es avance y dudas, no es terminado. Avance y dudas de cómo lo hicieron, conversamos, lo vemos. Y luego todavía van a tener, la siguiente semana ya no van a tener tarea, solo vamos a ver cómo van a organizar el portafolio. Y luego, ya me dio las fechas el doctor José Luis. Déjenme, se las comparto antes de cerrar. Aquí las tengo. Denme un segundo. Horario de exámenes de historia. Aquí lo tengo. Nada más que se abra, se los comparto para que sepan qué día nos toca. Aquí está. Miren, por favor, tenemos bueno, se lo subo en el chat, ¿les parece? Para que lo tengan. Obviamente es un borrador, porque el maestro dijo que si alguien tenía un cambio, se los dijera. Entonces, para nosotros, yo no pedí cambio, se va a quedar el 17 de diciembre, ¿verdad? Espero que nadie se vaya hasta enero, eso esperaría yo. Y les voy a subir este cronograma en el chat, a menos que haya algún cambio, porque todavía puede haber algún cambio, algún profesor que diga que no puede ese día. Eso es lo que sería el horario de exámenes. Y bueno, nosotros en nuestro caso no es examen, es el portafolio de actividades, como ya habíamos acordado, y lo vamos a ver de esta semana a la otra. Vamos a ver cuáles trabajos van a estar en el portafolio, cómo los vamos a organizar para que puedan ustedes estar un poco más tranquilos y subirlo correctamente el día del examen. ¿Alguna otra duda para cerrar? Ya se los puse en el chat. Bien, si no hay dudas, pues les agradezco mucho su trabajo. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Ahora les voy a dar la palabra a ustedes, pero pues yo voy a estar aquí para cualquier cosa que necesiten. Ok, cuídense mucho, pasen un buen fin de semana y me da gusto saludarlos. Hasta luego. Hasta luego, Igualmente, maestra. Lindo día. Cuídense mucho, por favor. Chao.